sitios, ponen todos los sitios donde es probable que haya un tsunami, los siembran con mangle, que es una forma de prevenir tsunami, y le ponen muros de más o menos altura de 8 a 10 metros de altura para evitar que las olas errumpan o alteren la ciudad. Si hay un terremoto, por ejemplo, ellos tienen un sensores subterráneos que acá en Perú recién están colocándose, que van a más de 1000 metros de profundidad, y hay una velocidad de la onda. La onda sube a más o menos 2 por cada 500 metros, da 2 segundos de tiempo para llegar a la superficie. Ondas lentas y ondas rápidas. Entonces, uno tiene más o menos 3 a 6 segundos para saber que va a haber un terremoto. ¿Y qué pasa cuando la ciudad sabe que hay un terremoto? Todos los celulares se prenden diciendo que se protejan. En las pantallas televisoras aparecen señales de terremoto. En los trenes se apaga inmediatamente la corriente y se paran los trenes que van a 200 a 300 km por hora porque se descarrilan y muere gente. Hay un montón de fotos de esto antes de que hubiera estos sensores. Los ascensores se paran. Los sistemas vitales como son corriente eléctrica y fuego y gas se apagan inmediatamente, automáticamente, porque en un terremoto las casas se estallan, las paredes, y se rompen las líneas vitales como son el gas, y con la corriente producen incendios, y mucha gente muere por el incendio provocado después del terremoto que por el problema mismo de la caída de las casas, ¿no? Entonces, como las casas de Japón muchas son de madera, entonces son más fáciles que se prendan. Y así se van preparando en países cosas que nosotros no hacemos. Las laderas de los cerros totalmente sembradas. Usted no va a encontrar cerros pelados allá, cerros habitados por las casas son bien separadas y los cerros totalmente ¿cómo se llama? Sembrados. No encuentran lugares vacíos. Ahí está. Bien. Entonces, no se puede imaginar uno, pero tiene que estar preparado. Entonces, sabiendo de qué estamos hablando, los hospitales también tienen que estar preparados. ¿Cómo preparamos un hospital? ¿Qué pasaría si ustedes, por ejemplo, trabajan en el centro de Lima o trabajan en periferia y trabajan en un hospital mediano, no un hospital de 80 camas, 70 camas, y es el único hospital que tiene una población de 1 millón de personas? Por ejemplo, ayer estuve en un hospital de San Juan del Lurigancho con este mismo tema. Un amigo le dije que iba a hacer la charla, me dijo, ya te entrenas conmigo, me dijo, no, entonces voy a entrenar la charla. Entonces esa charla es entrenamiento ayer. Entonces fui a ver la charla para ver qué tal me salía y comencé a ver un hospital de 300 camas, más o menos 180 camas operativas, con 300 camas potenciales, para una población de 1,5 millones de personas. Error. Por ejemplo, Chile, Talcahuano, el terremoto que tuvo hace 4 años, 5 años, más un poquito más, tienen en una población parecida de 1 millón de personas, tenían 3 hospitales tipo Revalidati, de más de 1000 camas. Trasplantes, cirugía cardíaca, geografía, todo de todas partes, ¿no? Entonces, por norma, nosotros tenemos que construir y diseñar hospitales por cada 1 millón de personas. Tenemos hospitales de más de 1000 camas, por cada 1 millón de personas, ¿no? Y es un hospital de más de 1000 camas, tiene periféricos, ¿no? De 100 camas, 200 camas, que son los hospitales de apoyo que van a ver la patología básica, la patología más sencilla. Entonces, ¿qué tiene Chile? Tiene una red de hospitales muy bien diseñado, que tiene todo lo que es estructuralmente adaptado para desastres. 3 hospitales en la zona de terremoto, 3 hospitales grandes, inmensos, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué Bachelet se desesperó y pidió apoyo internacional? Porque 2 hospitales tuvieron que cerrar porque la gente que está en los hospitales también es víctima del terremoto, los médicos, las enfermeras. Entonces solamente dejaron operativo un solo hospital, un hospital. Entonces en ese hospital se centralizaron todas las atenciones de nivel 1, o graves, rojos, prioridad 1, ¿no? Y todos los hospitales que estaban en la periferia, incluidos que venían de apoyo de otros países, nosotros fuimos con un hospital que tenía 40 camas, un hospital portátil, 40 camas, con 20 ventiladores mecánicos, 20 monitores y 40 bombas de infusión. Llegamos pensando que íbamos a ser cuidados intensivos, fuimos intensivistas, anestesiólogos, cirujanos, traumatólogos, pediatras, epidemiólogos. Fuimos un equipo grande. Perfecto. El hospital requiere ventiladores mecánicos. Se va a atender todas las atenciones prioritarias, entonces todos los equipos pasan al hospital. Nos dejaron caratos. ¿Ustedes qué van a hacer? Resfríos, palpitaciones, hipertensión, diabetes, diarreas, ¿no? Van a prepararse para apoyar a toda la población en atención básica. La red funcionó perfecta atención.
Solo tuvimos, en los 7 días que estuvimos ahí, tuvimos una atención grave, que tuvimos que derivarla con una ambulancia que nos pusieron al hospital más grande. La emergencia de ellos y el cierre de esos hospitales grandes duró una semana exactamente. A la semana, la red hospitalaria chilena estaba funcionando al 100%. A la semana ya no había escombros, ya no había casas caídas, las pistas estaban todas limpias para poder transitar. La respuesta en esa chilena es perfecta. ¿Cuánto tiempo vamos en Pisco? Bueno, hasta ahora no. Entonces, eso es lo que se hace en otras partes, ¿no? Y en otros países es diferente. En Japón, por ejemplo, la respuesta es casi inmediata. A la gente se le puede trabajar porque si no trabajan inmediatamente en recolección de escombros, rescate de personas, atenciones de ¿cómo se llama? Organización ¿cómo se llama? De albergues. Si no trabaja en ese momento y no se activa el sistema ¿cómo se llama? De colegios, ¿qué va a pasar en esos países? La gente se pone triste, se pone a tomar, se pone agresiva, no tiene qué cosa hacer y comienza a haber problemas sociales. Entonces en Japón, el primer día comienza la respuesta y dado por la población, porque se sabe que la población es la primera que rescata. No esperan que venga la ambulancia, ni el policía, ni los bomberos, nada. La población es la que rescata. El 90 y tantos % de los rescates que ocurren en un desastre es la población la que va a llegar con sus pacientes. No vienen las ambulancias a los hospitales. En un desastre de verdad, vienen con carretillas, vienen con mototaxis, vienen cargando a sus víctimas. Lo que pasó en Pisco, la gente traía a sus víctimas con carretilla, ¿no? Los buggies, eso de construcción, ahí traían a las víctimas. Entonces, ¿y quién rescató? En ningún momento hubo rescate por parte de las autoridades. No hubo respuesta del Estado para rescate de víctimas. Pues eso está en otras partes preparado. La población tiene ambientes dentro de la comunidad que son para rescate. Van a los estadios y en un estadio tienen todo para rescate. La parte de bajo asiento de los estadios, uno llega, hay carpas, hay equipo de rescate, hay equipo de comunicación, hay todo, hay víveres para que sobreviva una comunidad por unos 10 a 15 días. Totalmente, sobreviva total. Entonces ellos llegan, tienen que rescatar, va la gente, agarra su equipo, su cajón de rescate, picos, palas, para levantar madera, para ¿cómo se llama? Apuntalar techos y van a rescatar. Ya saben dónde tienen que ir, ya están preparados para hacer. La comunidad misma se organiza para ver zonas de evacuación y desastres dentro de su ciudad. ¿Qué hacemos acá? No hay conciencia todavía de lo que se debe hacer para desastres. ¿No se imaginan lo que puede pasar? Lo que va a ocurrir en Lima va a ser terrible, ¿no? Esto es Chile y esto es Pisco. Semejante, la respuesta diferente, totalmente diferente la respuesta, ¿no? O sea, los desastres son parecidos. Hospital de Chincha, miren, Quincha, destrozado. El hospital de Pisco, caído totalmente. El hospital de Seguro de Pisco, aplastado, un muerto. El hospital de Ica, no funcionó. Ningún hospital, desde Chincha hasta Huancavelica. Ningún hospital funcionando. ¿Okay? ¿Y cuánto tiempo duró eso? Recién la respuesta llegó. El primer grupo de rescate llegó del hospital Mario Silvara, llegó a la 1 de la mañana, día siguiente. El segundo grupo de rescatistas, que fueron sin nada, llegaron a las 10 de la mañana del día siguiente, sin nada, cuando el terremoto de 7 de la noche. Entonces la prioridad es una atención, los traumas torácicos, los traumas periféricos, traumatismo de abdomen, que debieron operarse entre las primeras horas, todos fallecieron. ¿Qué cosas derivaron a Lima? Derivaron fracturas pequeñas, traumatismo de columna, TEC leve, ningún paciente grave realmente, ningún paciente grave. No hubo triaje, no hubo respuesta inmediata, no hubo transfusión, no había luz, no tenía banco de sangre, no funcionaron las transfusiones y ha habido un montón de experiencias negativas de lo que pasó en Pisco. Esto es Perú. El terremoto tsunami Japón, 8.9 grados, no es el mayor del mundo, los mayores del mundo son en San Francisco y de Chile, ¿no? Que son casi 9 punto tantos grados, ¿no? Otro terremoto en Chile, ¿no? Que fue más o menos hace un siglo y medio, que afectó casi todo el Santiago de Chile. Pero miren, esto es Japón cuando ocurrió el terremoto. Esto que están viendo ustedes acá, miento, no responde. Bueno, en la página anterior se veía lo que es el tsunami. Lo que van a ver, el tsunami con fuego. ¿Y por qué es el fuego? ¿Por qué hay fuego? Porque las líneas vitales estaban mal conectadas.
¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo? Construimos casas y las casas, a través de las paredes, dentro de las paredes, va la corriente eléctrica, va los sistema de gas, va el agua y el desagüe. Cuando se junta el gas con la corriente eléctrica, si acá hubo unos fuegas, yo prendo una de estos y hay una chispa, está ahí el ambiente. Entonces, por norma, en otros países donde hay terremotos, las líneas vitales van por falsos techos, falsos pisos. Y las paredes o van dentro del drywall. Entonces, las ciudades son construidas de forma segura. Las casas son seguras. ¿Qué pasa acá en Perú? No sé cómo será el sistema de gas en Perú. No voy a rajar, no voy a hablar, pero no creo que esté bien diseñado. El sistema de alarmas es tan fuerte, tan importante en Japón, que ese sistema de gas, mire, a pesar de que tiene un sistema de corte de gas inmediato, está ahí en las casas. Gran cantidad de mortalidad, porque las casas se prenden así, se prenden inmediatamente por el estallido del gas. En las dos fotos, no, acá no se ve claro, pero en las dos fotos se ve fuego, de día y noche. ¿Ya? Entonces, un problema de los terremotos es que puede haber fugas e incendios. Y hay una foto bien bonita que tengo de un terremoto del año 2007 en Japón, donde se ve toda la ciudad de Japón y fuego por todas partes. No lo he puesto para que no se asusten. Mentira. Estos son los terremotos, los desastres naturales. ¿Y qué pasa con los desastres antropomórficos, los que son producidos por el hombre? Esto es lo que pasa, por ejemplo, ¿no? Esta es una desgracia en el Perú. Carretera central, una foto mía, donde se ve que estamos separadas la pista de ida y de vuelta. Esta es la altura de Matucana, entre Matucana y San Mateo. ¿Conocen, no es cierto? ¿Sí? Bueno, entonces, esta es está en un momento de lluvia y vemos un carro volcado. Todos los días en el Perú ocurren accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque la ley de carreteras es pésima. Si ustedes van a cualquier parte y ustedes dicen, vamos a una ciudad moderna, las pistas son dobles o triples cuando son de alta velocidad. ¿Qué cosa es alta velocidad? Más de 70 millas por hora, más de 100 kilómetros por hora, 110 kilómetros por hora. Y en estas pistas, o cuando tengo rutas con carga pesada, camiones más de 6 metros de largo, y acá tiene mucho más largo que 6 metros. Entonces, cuando tengo carga pesada, tengo que tener pistas dobles por lo menos y separadas no por una línea, separadas, o sea, una pista acá, otra pista a 50 metros, ¿no? Para que los carros puedan correr. Si no, va a ocurrir lo que ocurre todo el tiempo, ¿no? Carros volcados, accidentes de tránsito masivos, con pérdida múltiple de víctimas. ¿Y qué hacen? Van a los hospitales. Y ustedes están en el hospital, ¿y qué hacen? Se desesperan. Y en sus centros de salud que están en Matucano, en San Mateo, que están en Chosica, le llega un accidente con 50 víctimas. ¿Qué harían ustedes? No hay gente, ¿no es cierto? Y no tienen equipo para responder, y no están preparados para responder. Entonces, pero ¿cuál es el problema? El problema no es que el chofer se durmió, o estaba borracho, o que está en exceso. Las pistas están mal diseñadas. Ustedes van a otros países, los carros 100 kilómetros por hora normal y nadie dice nada. Nadie les va a decir nada. Esto, por ejemplo, fue el problema de Chile. Uno de los hospitales que les digo, está más o menos a 500 metros de un hospital en Chile. Solamente por este problema de agua, el hospital tuvo que ser uno de los que se cerró. ¿Por qué? Porque los hospitales usualmente tienen una reserva más o menos para 2 o 3 días para la población hospitalaria, para los pacientes, para que puedan atenderse. Después de 2 días, 3 días, tiene que funcionar con el sistema externo. El agua tiene que llegar a las cisternas. ¿Cuánto creen que necesita una persona por día para vivir de agua? Un paciente, una persona normal para vivir. Ustedes, nosotros. ¿Cuánto necesitamos para vivir bien? Más o menos. 10 litros, 3 litros, 20 litros, 50 litros, 100 litros. Entre 100 y 200 litros de agua diario por persona es lo normal que nosotros usamos ahorita. En lavarnos, bañarnos, en el desagüe, en lavar ropa, en lavar las herramientas que usamos para comer. ¿Cuánto es lo mínimo que requiere para una persona? Normalmente 50 litros. Y es lo que se pide que tenga la reserva. Si tengo un hospital que tiene 100 camas, tengo que tener 50.000 litros, una reserva de 50.000 litros por 2 días, 100.000 litros de agua. ¿Ya? ¿Me entienden? O sea, así se calcula las reservas de un hospital. Creo que estoy fallando en las matemáticas. Pero así ustedes calculan cuánto es la reserva de un hospital. ¿Qué pasaría si el aporte de agua se pierde en un hospital? Ocurre lo que pasó en Chile. Dijeron, este hospital de acá a 2 días va a cerrarse. Tengo que evacuar a los pacientes. Todos pasan a otro hospital. Entonces, ese hospital fue uno que cerraron. No cerraron no solamente porque la familia y los pacientes y los trabajadores tenían que ver a su familia. También cerraron porque previeron que se iba a colapsar por falta de agua ese hospital. Entonces lo tuvieron que cerrar. ¿Cuánto demoraron en hacer? Creo que esto lo vi al tercer día que llegué.
Cuando ya salía el séptimo día, octavo día, ya no había esto. Ya no había, ya habían cerrado la fuga de gas, de agua. En 8 días ya habían resuelto el problema de agua de ese hospital. ¿Cuánto tiene usted de reserva en su hospital? El hospital que yo trabajo, el hospital Loaiza, tiene 5 cisternas grandes, de las cuales solamente 2 funcionan y no sirven ni siquiera para un día de atención a pacientes. Entonces, si el hospital Loaiza se queda sin agua, sin flujo de agua de la calle, máximo un día van a estar los pacientes atendidos. Entonces, este, por ejemplo, es un problema donde los hospitales tienen que estar preparados para desastres. Y en otras partes se hacen simulacros de falta de agua, se hace simulacro de incendio, se hace simulacro de, ¿cómo se llama?, de agresiones, de bombas, en otras partes. Acá no, acá en el Perú solamente hacemos simulacro de evacuación y salida. Los simulacros son muy importantes, tienen que cumplirse. La única forma de aprender a responder en desastres y ver nuestros errores son simulacros. Pero los simulacros tienen un patrón, se tiene que seguir un esquema de simulacro, con problemas que pueden ocurrir reales. Acá hacemos todo lo mismo. Simulacros, salimos y vamos a la calle, ¿no? A nuestra zona segura, que no es. Estamos preparados, y ¿cómo nos preparamos? Ahora vamos a ver eso. Esto, por ejemplo, ¿qué cosas hace un hospital ante un desastre externo? Acá hay 3 ejemplos de desastre. Este que está acá a mi mano derecha es una epidemia H1N1. El segundo es la epidemia de ¿cómo se llama?, de dengue, ¿sí?, en Tumbes. Esto es en Iquitos, en Tumbes y en Purús. Epidemia, ¿cómo se llama?, de malaria en Purús. 3 grupos en 3 zonas diferentes del Perú donde se tiene que responder ante desastres probables. No desastres naturales, desastres producidos por agentes biológicos. También son desastres. El Perú está expuesto a desastres de todo tipo. Y uno de los problemas más serios que tenemos son los problemas de salud por transmisión de microorganismos. Entonces, en estos casos, ¿qué hacen por ejemplo, en Pucallpa? Esto fue en Pucallpa. Este está acá. Miento, este fue en Pucallpa. ¿Qué hacen en Pucallpa, donde en una semana llegan 2.000 personas, ¿no? Y no hay control en la puerta, y las 2.000 personas están en el hospital, y cada uno va con su familia, con su papá, su hermano, su perrito, todos, y van a atenderse y van a llevar a su víctima al hospital? En una semana, 400 personas por día, ¿no? Emergencia. Y ningún trabajador del hospital quiere hacer la respuesta ¿y quién tiene que encargarse? Solamente los médicos internistas. Y como el hospital del Ministerio de Salud de Pucallpa tiene 3 internistas y 3 médicos generales trabajando en el departamento de medicina interna, entonces, ¿qué hacían? 6 personas, 6 médicos con más o menos 10 a 12 enfermeras, 24 horas al día trabajando atendiendo pacientes. Y los cirujanos, los pediatras, los anestesiólogos, los ginecólogos, todo el resto del personal, no es mi caso, no es mi responsabilidad, yo soy especialista, yo no veo esos pacientes. ¿Qué harían ustedes en una situación donde te vienen pacientes y solamente el director dice, solamente va a atender ellos? ¿Qué creen que va a pasar? El hospital colapsa, la gente en pasadizos, los familiares agarrando el suero, la gente tirada en el suelo sin camillas, sin sábanas, sin nada, tirando el suero con se va hidratándose. Primer problema, no había lo que se llama clasificación, triaje, clasificación. No había clasificación y todos entraban al hospital, ningún control, y toda la emergencia y todos los pabellones, la gente dando vueltas por todas partes y era un montón, parecía que estábamos en una producción. Así era la emergencia. ¿Qué hicimos? Pusimos el triaje fuera del hospital. Ese está al fondo, ese triaje a cargo de 2 enfermeras, un brigadista y 2 enfermeras. ¿Qué hicieron? Solamente pacientes con criterio de gravedad esto fue la epidemia de dengue en Pucallpa. Solamente pacientes con criterio de gravedad entraron al hospital. Menos de la 4ª parte de los pacientes que llevaban para atenderse tuvieron que ingresar. Menos de la 4ª parte. ¿Qué más se hizo? El hospital estaba saturado. Habían abierto ambientes en cocina, en los pabellones habían puesto una carpa, pero había camas libres en ginecología, en pediatría, en traumato, había camas libres. Los médicos no querían dar sus camas porque seguían con operaciones programadas, sus pacientes de clínica que iban al hospital, los médicos no querían trabajar. Bien, viene el ministro de Salud, reunió a todas las personas, así, ¿sabe qué? Buenas, somos el ministro para apoyar, tal, un grupo de médicos del Ministerio de Salud, y se para un doctor, lo que siempre hay, jefe de departamento, cirujano, que acá nadie me toca mis camas, que yo soy jefe, yo soy especialista y yo solamente trabajo con esto, ¿sabe qué? Que eso es un problema de medicina interna. Pero doctor, ¿sabe qué? Hay que apoyar porque es un problema. Doctor, ¿sabe qué? Yo soy el jefe de servicio, el ministro de Salud. Y está el jefe personal.
primera vez que un ministro de Salud despedir y pedir su renuncia, no pedir, le dijo al jefe personal que lo votara. Su carta de renuncia. Despido por no atender una emergencia. ¿Por qué? Porque en una emergencia existe lo que se llama el COE, y el COE somos todos. El COE es el Comité Operativo de Emergencias, y todos los jefes de departamento y servicios son los que deben responder. ¿Qué pasa si un jefe no responde? Su personal no responde, sus médicos no responden, las enfermeras no responden, y se vuelve un caos el hospital. Entonces, en un desastre, tiene que haber la conciencia de que todos tienen que responder. ¿Qué pasó en Mesa Redonda? En Mesa Redonda, sin que nadie dijera nada, se enteraron los médicos del hospital, y de otros hospitales vinieron cirujanos plásticos, traumatólogos, cirujanos generales, al Hospital Loaiza, porque el Hospital Loaiza fue el hospital que más pacientes recibió en Mesa Redonda a atender víctimas. Vinieron de la calle, enfermeras, médicos voluntarios para atender en el Hospital Loaiza. Y se pudo solucionar el problema en menos de 2 días. Ahora les cuento más o menos cómo fue Mesa Redonda. Esto, por ejemplo, es lo que se llama memoria. Esta es una foto del año 96, yo terminé la residencia en el 95, y en el 96 hubo el terremoto de Nazca, que afectó Nazca, Huancavelica, Pisco, Ica y varias ciudades alrededor. Más o menos un grado 7.9, 7.7 fue, me acuerdo, ¿no? ¿Y qué hizo en esa época? Yo no estaba de guardia ese día. Llegó una autoridad del Ministerio de Salud, dijo, hay una ambulancia, todos los médicos de guardia salen a atender a Ica, se van todos. Hay un terremoto en Nazca. Parecido al de Pisco, hace 20 y tantos años. Bien parecido, bien parecido. Miren, miren esa ambulancia. La doctora fue sin ropa de trabajo, con su mandil de trabajo de la guardia, la sacaron. A ese terremoto, yo tengo una foto de los médicos que fueron, estaba el doctor Eduardo John Mota, que fue ministro de Salud de la época de Fujimori, está el doctor Manuel Igue, que fue jefe de departamento de la UCI del Hospital Loaiza, y que actualmente es el director de la clínica del peruano japonés, de todo el proyecto peruano japonés. Estaba el doctor Enrique Machicado, que en ese momento era un médico joven, cirujano. O sea, a todos los sacaron de la guardia, todos ellos eran médicos asistenciales, y los llevaron a Nazca. Pero dijeron, en Nazca no es el programa porque ya hay brigadistas. Allá atrás del cerro hay víctimas, no sabemos cuántos hay víctimas. Eso me lo contaron cuando vi esa foto. Entonces, atrás del cerro se fueron todos los grupos de médicos por los bomberos. Ahí están subiendo el cerro, el carro está abajo al fondo. 4 horas caminando para subir el cerro y bajar. Un paciente con una herida mínima. Miren todo el camino, y sin ropa de trabajo, solamente con ropa de calle, así con su estetoscopio, sin ningún material para rescatar, ni mochilas, ni equipo de rescate, nada. En esa ambulancia que ustedes ven, fueron 12 personas. Ahí 12 personas. Toda la noche viajando, toda la noche, para llegar a Nazca. Eso fue el año 96. Bueno, entonces el año 2007, el terremoto de Pisco, el terremoto fue más o menos a las 3, 4 de la tarde. Hubo mucha descoordinación, mucha desinformación, no sabía qué había pasado. Entonces, como era lógico, yo estaba de jefe de departamento en ese momento. Ahí estoy yo soy el segundo de la derecha, con la doctora Cárdenas, bueno, y otros amigos más que son internistas. Entonces vino a las 10 de la noche el viceministro de Salud, agarró y dijo, hay un terremoto grave en Pisco, agarren la ambulancia que tienen. Hay una ambulancia hace 20 años. ¿La ven? La misma ambulancia. Se van todos los médicos a la guardia. Agarró a todos los cirujanos, a los médicos, asistentes internistas, a los pediatras, y los subió a la ambulancia. Así como están, se van. Es una orden del Ministerio de Salud. Nadie dijo nada, nadie se quejó. Agarraron 2 ambulancias de esto y mandaron a todo el personal. Estaban por mandar todo el personal, y eran más o menos, eso fue a las 9, 10 de la noche. A las 11 de la noche dicen, no, solamente van cirujanos. Entonces fueron los cirujanos con su residente, los traumatólogos y anestesiólogos. Y un internista, la doctora que está ahí, y un internista, con 2 enfermeras y el chofer, 10 personas en esa ambulancia. ¿Qué les pusieron para atender? Nada, su estetoscopio y su chaqueta. Con eso va a rescatar gente, son Superman, ¿no es cierto? Ningún equipo de rescate, ningún medicamento, ninguna venda, ningún equipo de analgesia, ninguna pinza, nada, así los mandaron, así. Esa fue la respuesta del Ministerio de Salud en Pisco. Lo que me contaron después fue terrible, no saber todo lo que pasaron fue peripecias. ¿Esa es la respuesta actual del Ministerio de Salud? Sí. Le apuesto que si hay un terremoto mañana va a pasar lo mismo.
pero con ambulancias más grandes, porque ahora ya estamos en un nivel 1, 2, 3, ¿no es cierto? Va a pasar lo mismo, pero con ambulancias más grandes. Entonces eso es Ministerio de Salud actualmente, porque no hay prevención. Hay hospitales que están preparándose para desastres, sí, el María Auxiliadora, que me parece que es uno de los hospitales que está mejor preparado, y el Hospital Loaiza, que ahorita tenemos 300 brigadistas acreditados. Hay instrucciones de brigadas, hay trabajo muy fuerte que está haciéndose en preparador de brigadistas. No solamente las brigadas son de RCP básico y avanzado, brigadas de transporte, brigadas de incendio, brigadas de rescate, brigadas de identificación de víctimas, brigadas de atención de cadáveres, hay brigadas de farmacia. Las brigadas se forman por necesidad de la respuesta. Y ahora voy a explicar cómo se forman las brigadas. Entonces, esta respuesta que está acá, que fue Pisco, fue mala. Dentro del hospital, al día siguiente corregimos problemas. Pero miren la cara de todos ellos, todos estaban tristes en ese momento, porque eran las 11 de la noche y estábamos dando los a Pisco. Si ustedes ven la foto original, están todos tristes. Un problema serio, miren, mesa redonda, 29 de diciembre, ese día, esa noche, yo estaba saliendo de guardia, era médico asistente, estábamos, para buena suerte, o para mala suerte, 7:30 de la noche, entre fiestas, y todos los médicos, somos 36 médicos en la guardia, y solamente quedamos 3. ¿Por qué? Porque todos los médicos vamos, firmamos y nos íbamos, ¿no es cierto? ¿Hacemos eso o no hacemos eso? No, ahora nos ponen el dedo, entonces ponemos el dedo y nos vamos. La misma cosa, pero poniendo el dedo. O con la retina, ¿no es cierto? Más finos. Entonces, eso pasó en Pisco. El día, en mesa redonda. 7:30 de la noche, comenzaron a sonar sirenas por todas partes, estamos conversando en la puerta de emergencia, y en eso nos avisan, van a llegar pacientes que hay un incendio. Y sirena. Y nosotros dicen, ¿cuántos pacientes hay? Llamamos por si acaso a los bomberos, hay un incendio gigante en mesa redonda, preparen camas. ¿Cuántas? Unas 5 camas preparen. Miren, 218 heridos, 112 llegaron al Hospital Loaiza. Mandaron al 2 de mayo, que estaba más cerca, con 10 pacientes corazón, mandaron a la Almenara con 8 pacientes corazón, mandaron a Rebrete con 2 pacientes corazón su emergencia, mandaron a todo el Hospital de Lima, y el Hospital Loaiza recibió la mayor parte de pacientes. 112 pacientes recibidos esa noche. Todos traumatizados, pero no todos eran pacientes. Había 16 niños perdidos. Niños entre 2 años y 7 años, 8 años, que estaban perdidos y no se, y los recogieron los policías y los trajeron urgente. No estaban sus papás, no se sabe. Entonces, no solamente la atención de pacientes, también la parte social, y había un montón de problemas. En esa época no estábamos preparados para desastres. Sinceramente, a pesar de toda la experiencia que teníamos y nadie daba importancia, no había respuesta a desastres. Recibimos, se nos llenan las camas, más pacientes y más pacientes y más pacientes. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen si su emergencia tiene solamente, la emergencia tiene solamente 20 camas y todas están llenas en ese momento? Y te llegan 100 pacientes en menos de 1 hora. Y todos graves. Todos graves. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Ahí hubo varias cosas importantes. Un médico que justo llegó a la guardia, que tenía contactos con una institución particular, nos trajeron camillas, no camillas, cáteres, puros cáteres, ¿no? Para ponerlos en los pabellones. Entonces, ¿qué hicimos? Evacuamos unos pabellones, pusimos todos los pabellones sanos, pacientes más o menos bien, en pabellones de cualquier sitio, y tuvimos frente a la UCI, a la emergencia, tuvimos un pabellón completo para atender a los pacientes quemados. De todos los que recibieron y llegaron a emergencia, solamente quedaron 48 pacientes, de los 112 que llegaron. 48 pacientes que requerían atención realmente hospitalizada, que era para injertos, que era por trauma grave, que era por TEC. Solamente dos requirieron UCI, que eran inhalación de fuego, que estaban haciendo este respiratorio. Los demás pacientes eran traumatismo, había uno con traumatismo de columna, que era el que quedó parapléjico, pero los demás eran quemaduras moderadas, ninguno quemadura severa, ninguno. Pero ustedes ven acá en la foto hay carboncitos, acá en el suelo hay como 3 pacientes que están acharrados completamente. Entonces, la respuesta fue importante porque ahí nos dimos cuenta que era muy importante responder bien. ¿Y cuál cosa de respuesta? Que hay un comité operativo de emergencias. ¿Cuál es otra? Que hay un plan de respuesta, que hay recursos para responder y la gente tiene que estar preparada. Eso es la base de la respuesta en desastres. ¿Qué pasó? ¿Qué se hace cuando tiene víctimas en masa? Primera cosa, ¿el desastre es externo o interno? ¿De qué estamos hablando, no? ¿Qué se hace cuando es externo? Es lo que se llama acción prehospitalaria. Y cuando llega hay un desastre externo, hay lo que se llama el primer respondedor. ¿Y qué es el primer respondedor?
pide ayuda. El doctor que está acá, que es un doctor que es bombero, que es cirujano del marido y señora, estamos en un curso de atención de víctimas en masa. El doctor lo que hace es triar, reconocer la zona, llegar, primer respondedor, cuántas víctimas probables hay, cuál es el mecanismo de acción y cuáles son los riesgos de la gente que va a rescatar. Puede ser un accidente de tránsito, puede ser una explosión, puede ser agresiones, por ejemplo, o puede ser un terremoto. Entonces yo tengo que decir, ¿sabe qué? Traigan equipos especializados en tal cosa. ¿A quién van a llamar? Al 911, ¿no es cierto? O al 105. ¿A quién van a llamar? Si hay una emergencia. Ustedes son primera respuesta. ¿A quién llaman? Al 105, 911, 115, 116. 116. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los bomberos, SAMU, STAE. ¿Quiénes son? O sea, si tengo una vídeo, se me está cayendo en una casa, hay un aluvión, llamo a los paramédicos para que rescaten cuando están en un desastre. Una de las primeras cosas que tienen que tener es comunicación y la segunda cosa es seguridad. No pueden entrar en un ambiente de combate. Si hay gente violenta, que nos ha pedido trabajar en ambulancias, como comencé la especialidad, cuando terminé recién la carta médica, y nos mandaban a zonas de violencia. Nada, no entren. Si hay balazos, gente gritando, botellas rotas, ¿no? Entonces, no es una fiesta, están peleando. No entren. Si hay gente con cuchillos, no entren. Si hay potenciales víctimas, lo que pasó con la entrada a la embajada de Japón, cómo capturaron la ambulancia en la embajada de Japón, de alerta verde, de plan de alerta verde, ¿no? ¿Cierto? Se hicieron pasar como víctimas, llegaron a la ambulancia, tomaron la ambulancia, se metieron los terroristas y entraron a la embajada. Entonces, si hay potenciales agresores, no entren. En Israel, cuando hay una persona que se sospecha que es una persona que tiene una bomba o es un hombre bomba, le disparan de frente. Ni preguntan. Saben que es potencialmente agresor, le disparan. Y como está en el suelo, le vuelven a disparar. ¿Por qué? Porque tienen que asegurarse que está muerto. Porque si la persona está con ese los muertos, están con la mano en las bolsas, en los chalecos, le tienen que parar de lejos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona va a matar a un montón de gente. Entonces, la primera cosa es comunicación y seguridad. ¿Cómo se van a meter a rescatar si no están preparados en un camión que está al borde del precipicio? No se ve la foto bien, está al borde del precipicio y miren los bomberos que imprudentes están justo debajo del camión. Se mueve el camión y son aplastados. Imprudencia. ¿Cómo se van a poder rescatar? Por ejemplo, tengo un amigo que trabajaba en la arte médica que nadie quería meterse. Hay un pozo artesano en Chorrillos, se cayó un niño y él era flaquito, ahora es cirujano pediatra del hospital de emergencias pediátricas. Flaquito todo, yo lo saco. Los policías no querían meter, los bomberos no querían meter. Entonces él valiente, acá nomás, 15 metros, ahogado, salió ahogado. ¿Cómo se meten sin equipo especial? Entonces hay gente que sabe eso, ¿no? O sea, la respuesta prehospitalaria, primero, primer respondedor, comunicación, seguridad en el escenario, tengo que pedir seguridad. Recién ahí entra la persona que hace triaje. El que tría es diferente el triaje en el hospital que el prehospitalario. En el prehospitalario con víctimas masivas, yo saco los verdes y amarillos. A los rojos, igual que como dijo el doctor, en guerra, yo no los atiendo, los dejo morir. En el campo, no me pongo a rescatar rojos, porque por rescatar un rojo, dejo atender a varios amarillos, no rescato a los amarillos. Puedo salvar 5 o 7 vidas en vez de atender un paciente rojo. A los rojos, ¿quiénes son los rojos? Los que tienen trastorno de conciencia, los que están pálidos, los que no se mueven, los que no respiran bien, los dejo. El que entra a triar en víctimas masivas, entra solamente a reconocer y catalogar víctimas. Y el que entra a triar, entra seguido de parejas. Yo soy el triador, ya vino el equipo de rescate, ya pusieron a coordinador de escena, ya está seguro de la escena, entonces vamos a triar. Entra el triaje con 2 en parejas. Me siguen dos, verde, parte, amarillo, ayúdenlo, déjalo ahí, amarillo, ayúdenlo, y va catalogando. ¿Cuánto tiene que demorarse un triador? 15 segundos por persona. No use estetoscopio, tensiómetro, oxímetro, lo que vemos en los hospitales en emergencia, que el triaje es error. El triaje es clasificación y derivación al sitio de mejor atención. Acá, algo así como lo que hacen a veces en los bancos, acá viejitos y ancianos y acá personas normales. Como lo que hacen en otras partes donde separan a la gente por prioridad de atención. El triaje es eso. El triaje es priorizar a quién voy a tratar.
Y en desastres y en emergencias masivas, yo priorizo a los verdes y amarillos. ¿Y quiénes son los verdes? Todos aquellos que están despiertos y se pueden parar. ¿Quiénes son los amarillos? Son aquellos que, están que no tienen trastorno de conciencia, que están aparentemente estables, pero que requieren ayuda para poder levantarse. Fracturados, traumatizados, con dolores por cualquier causa, los levanto. ¿Y quiénes son los rojos? Son aquellos que tienen alteraciones de los signos vitales. Ya está taquicárdico, ya está hipotenso, ya está cianótico, ya está desaturando, ya está con la presión baja, ya tiene trastorno de conciencia. Ese paciente ya está grave. Ya ni me pongo a pensar. ¿Y qué cosa es trastorno de conciencia? ¿Cuánto es un trastorno de conciencia grave? En la práctica. ¿Con cuánto de Glasgow? ¿Todos son médicos? Sí, ¿no es cierto? ¿Con cuánto de Glasgow se considera un trastorno de conciencia grave? O ya que ya tiene trastorno de conciencia. Con 14, 13, 12, 8, 10. Pregunta del examen, ahí voy a hacer 3 preguntas. Una ¿qué cosa es triaje? Y segunda, ¿qué es trastorno de conciencia? ¿Qué cosa es un trastorno de conciencia para un paciente crítico? Cualquier cosa que tenga 15. Paciente que está como borracho, paciente que está incoherente, paciente que está ¿cómo se llama? Obnubilado, que se duerme y se despierta, paciente que habla por ratos y se deja hablar o se queda catatónico. Ese paciente ya tiene trastorno de conciencia. Cualquier cosa que tenga cualquier puntaje que tenga menos de 15. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque ese paciente comenzó el edema o el TEC o el hematoma, de cada media hora ya va a estar en coma. Entonces ese paciente ya está grave. Entonces yo tengo un paciente que tiene un Glasgow bajo. ¿Y cuánto es grave? Cuando tiene menos de 8 puntos de Glasgow, ¿no? Entonces eso es grave. Pero todo paciente que tiene hasta 14 ya tiene trastorno de conciencia, ese paciente es grave, potencialmente grave. Entonces si todavía puede pararse porque está bien nubilado y cansado, eso no lo catalogo como amarillo, lo catalogo como rojo potencial. ¿Ok? Entonces el triaje, tercer paso. Después viene el rescate, o sea, lo trío, de ahí lo saco, y después que lo saco de la zona de peligro, lo atiendo. No voy a atender como loquito, como hace mucha gente que llega al hospital y llegan a los pacientes y se pongan a atender al paciente y no ven cómo está alrededor todo lo que está pasando. Problemas, ¿no? Y tengo sobre varias anécdotas de lo que nos ha pasado en la vida. Entonces, eso es lo hospitalario. ¿Y qué cosa es lo hospitalario? Es lo mismo, parecido, ¿no? Pero acá cambia un poco la comunicación. La comunicación tiene que ser muy importante. Por ejemplo, este es un grupo de gente en Japón, no se ve la foto, ¿no? Donde todos los días se reúnen en la mañana tempranito, las enfermeras con médicos, con los transportistas, y están reportando cuándo tienen sangre en banco de sangre, cuántas camas tienen libres, cuántos pacientes potenciales esperan para ese día. Están reportándose. Si todos los equipos están preparados y todas las personas han llegado a su trabajo. La otra cosa es seguridad. Por ejemplo, en el hospital yo no puedo trabajar con ropa calata, así con mi scrap y tal. La gente que trabaja en shock trauma trabaja con mandilones, trabaja con guantes, gorras, mascarillas, porque se mancha de sangre, ¿no? Y la ropa es del hospital, de los scraps, no son para lucirlos en la calle, por si acaso, como hacemos todos nosotros. Los scraps son para trabajo sucio, para trabajo de rutina de hospital. ¿Por qué? Porque entra limpio y sale contaminado. Y el hospital tiene obligación de dar scrap a todos los trabajadores, y cuando salen bañados. Salen del hospital, se bañan y se van a su casa. El scrap no es para estar en los carros, como vemos ahora muchos médicos que están en la calle con mandilón y scrap, ¿no? No se camina con ropa de trabajo, ¿ya? Y eso es y en otras partes ustedes ven, no van a ver a nadie caminando con ropa de trabajo. Más bien lo llama atención, y eso lo vi en una ciudad, ¿no? El triaje es diferente. Acá doy prioridad al rojo. Llego al hospital, tengo verdes, tengo amarillos, el rojo es el que atiendo primero. Atención inmediata. El amarillo puede esperar 15 minutos y el verde puede esperar 1 hora o 2 horas que se atienda. Entonces yo doy prioridad de triaje según la gravedad del paciente. Y la atención final, que puede ser en shock trauma, puede ser en sala de operaciones, puede ser en un pabellón, ¿no? Entonces, ahora viene cómo nos preparamos para un desastre. Tenemos que saber qué cosa nos puede pasar en el hospital. Y sabemos que lo que nos va a ocurrir en Lima va a ser un terremoto. Sabemos que va a ocurrir un terremoto en un momento. Pero no es lo único que puede pasar. En Tumbes, por ejemplo, el hospital, uno de los hospitales más bonitos de Perú son el de Tumbes y el de Cajamarca. Son hospitales del Ministerio de Salud, hechos por alemanes y españoles. Bueno, yo conozco casi todo el Perú, por si acaso. Soy evaluador del Ministerio de Salud en hospitales. Entonces,
Con eso les voy a decir que los más bonitos son Tumbes y Cajamarca. Y el hospital de Tumbes tuvo un problema, a la semana nomás que lo inauguraron. Para no gastar sus cocinas nuevecitas, y tenía una cocina inmensa, bonita, hermosa la cocina, con ollas nuevas, marmitas nuevas, trajeron las cocinas del hospital viejo, ¿no? Y como somos muy criollos, agarramos las cocinas viejas, las reemplazamos por las nuevas, hicimos las conexiones clandestinas con lo que teníamos. A la semana estalló la cocina y se incendió y se voló prácticamente los tanques de gas. Terrible. Toda la cocina bonita, más bonito que esto, era mucho más limpio, más bonito que este ambiente, todo destrozado. ¿Por qué? Porque al director se le ocurrió que iba a ahorrar, iba a tener más tiempo de duración poniendo las cocinas viejas. ¿Qué les parece? Provocado por el medio. ¿Y hubo un plan de respuesta? No hubo ningún plan de respuesta. Puede ocurrir en cualquier hospital, en cualquier parte puede ocurrir un incendio. Entonces, yo tengo videos ahí de México cómo se prepara para incendios dentro del hospital. ¿Quiere mar? Por ejemplo, si hubiera un terremoto, en su hospital, ¿quiénes son los primeros que responden? ¿Qué son los primeros que tienen que hacer? ¿Qué les dije? Comunicación y seguridad, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa de seguridad? ¿Qué cosa de seguridad en un hospital? Ir a las zonas seguras. Por ejemplo, ¿cuáles son zonas seguras acá? Las columnas. Se llaman columnas. Bueno, y los muros portantes. ¿Qué son los muros portantes? Son los muros que están dentro de los ambientes que son estructurales. Estas son columnas estructurales. La columna estructural es aquella que tiene los cimientos principales. Sobre estas columnas van a haber paredes que son drywall, ventanas. Entonces, si hubiera un terremoto en ese momento, ¿ustedes dónde irían? Tengo 5 segundos para un terremoto. A esta columna. En esas ventanas, no, porque no son vidrio preparados. Son vidrio crudo. No sé qué tipo de vidrio tendrá, o templado. No sé, me va a estallar y me va a cortar. Si hay un terremoto, me voy a esta columna o me voy a esa pared, probablemente sea portante. ¿Ya? Me iría a esta pared, quizás en este lado, ¿no? Y se tirarían y se pondrían pliegues. ¿Qué hacen en otras partes? Se ponen debajo de los asientos, debajo de las mesas, ¿no? O buscan el triángulo de la vida. ¿Cuál es la primera medida entonces de un desastre? Y si es terremoto, seguridad. Y seguridad. Si ustedes están atendiendo pacientes, están en esas operaciones, están con recién nacidos, o están en UCI con ventiladores mecánicos, ¿qué hacen? ¿Rescatamos a las víctimas? ¿Rescatamos a los pacientes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué hacen? ¿Te corres? ¿Se corren? ¿De qué bárbaro? ¿Ustedes también se corren? ¿Quién se debe? Ninguno, tienen que salir. Están operando, déjenlo abierto. Están con un recién nacido, déjenlo recién nacido. O si pueden cargarlo, lo cargan y lo sacan. Pero es inmediata la respuesta, tienen que salir inmediatamente. No se quedan en el ambiente, porque ustedes son más valiosos. El ejemplo más práctico, todos los años, todo el tiempo, hay víctimas y en cada terremoto hay muertos. El ejemplo más triste es el Hospital Benito Juárez de México, donde el primer terremoto, el hospital quedó rajado y los trabajadores entraron a rescatar a los pacientes que quedaban, porque los pacientes también salieron. Salen los pacientes, no se quedan, no son sonsos. Señora, en el terremoto de México, que fue acá 5 grados, todos los pacientes salieron de los pabellones, tuititos, alrededor de los pabellones, con su suero, se arrancaron los sueros. Los pacientes no son sonsos los pacientes. ¿Qué pasó en Benito Juárez? Salieron los pacientes, evacuaron, el segundo terremoto ocurrió media hora después. 470 trabajadores muertos por el terremoto. Un hospital de 8 pisos totalmente aplastado, completamente aplastado. ¿Qué pasó con Katrina? ¿Se acuerdan qué es Katrina? ¿No? El ciclón que hubo en New Orleans, ¿se acuerdan? Que pidieron ayuda internacional, como 20 médicos y trabajadores heridos, muertos, y un montón más heridos. ¿Qué pasó en Pisco? 2 trabajadores de salud muertos, y no hubo más porque Dios es grande, ¿no? Pero ahí mucha gente pudo haber muerto, ¿no? Hay un problema. Los desastres no siguen un plan. Yo puedo tener el mejor plan, lo que les expliqué. En Japón, por ejemplo, preparados. Y los planes, ¿qué cosas tienen que hacer? Tienen que hacer que nuestro hospital sea seguro. ¿Qué es un hospital seguro?
Esto es un hospital seguro. Mantenimiento permanente. Ni siquiera podemos mantener un ventilador mecánico que tenemos que esperar que se valore cada 5 años para poder cambiarlo, cuando puede durar 7, 8 años con buen mantenimiento. Personal entrenado. Refuerzo estructural. Por ejemplo, si todas estas ventanas fueran de vidrio crudo, tengo que cambiarlas por vidrio templado. Por ejemplo, si tengo columnas como el Hospital Carrión del Callao, que tengo un hospital que ya su cimiento ha cedido y está cayéndose, ¿qué tengo que hacer con este hospital? ¿Qué han hecho con el Hospital Carrión? Si ustedes van a Carrión, tiene estructuras externas. ¿Han visto o no han visto? Por afuera tiene un exoesqueleto de columnas inmensas de este vuelo de metal que está sosteniendo el hospital actualmente, y ese hospital en este momento es seguro. Y así hay otros ejemplos de cómo se refuerza un hospital. Pican las columnas en la base y comienzan a reforzarlo con más material, o inundan todos los cimientos, los inundan con cemento para que no se mueva, o le ponen zapatas flotantes, como es en la UCI, el Hospital Loaiza. El Hospital Loaiza es un hospital declarado inhabitable. Solamente hay un área de 2 pisos, que es la UCI, que es un área que tiene zapatas flotantes. Puede tolerar hasta 9 grados de terremoto. O sea, se puede mover lo que quieran y no se siente. Y ya lo hemos probado, no se siente. Un plan de gestión de riesgo, equipos adecuados y usuarios responsables, ¿no? Acá, este es el ejemplo, no se ve la foto bien. Este es el Hospital Benito Juárez, donde se ve, este hospital tenía 8 pisos. Miren cuántos quedan. Nada, no quedó nada. Si usted se pone a contar acá, parece una galleta, ¿no? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, acá tenemos 8 pisos, ¿no? Y miren cómo está la gente acá encima. Unos 400 y tantos cuartos, trabajadores de salud en este momento. Y eso va a pasar acá. ¿Qué hospitales seguros se ha hecho un estudio? Solamente se ha hecho un estudio en el Perú, que se ha hecho por Predes, de cómo son los hospitales seguros, que agarró 48 hospitales de Lima y de provincias, de todo el Perú, de Ministerio de Salud, Seguro Social, de Fuerzas Armadas, evaluó todos los hospitales del Perú. ¿Cuántos hospitales son seguros? ¿Cuántos creen? A ver, cuenten. 1. El hospital de la FAP. Ningún otro hospital tiene reforzamiento seguro. Ninguno. Ni Revaliati, ni de la Almenara, ni los... Esto es un hospital de hace 5 años. Ese trabajo de hace 5 años. No está considerado el hospital del Niño Nuevo. El INE inclusive estaba en nivel B, más o menos seguro. Pero hospitales de nivel A seguro solamente el hospital FAP. Después, todos los hospitales del Ministerio de Salud, Caidán Heredia, Coyique, Loaiza, 2 de Mayo, todos colapsan. Todititos se van a caer. ¿Y qué pasa si la población no tiene atención? ¿Dónde van a ir los pacientes? ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Se quedan sin chamba? O sea, ustedes van a llorar porque no tienen trabajo. No les van a pagar. Llorar. Tienen que atender. Tienen que acercarse al sitio donde hay más necesidad. Mi hospital cayó, mi centro de salud cayó, me voy a una posta, no puedo trabajar. Busco dónde están los hospitales de campaña. Porque va a haber hospitales de campaña. Va a haber carpas. Se va a tener que reestructurar el servicio de atención del Ministerio de Salud rápidamente. Y no vamos a tener capacidad para responder. En el Perú estamos mal preparados. El déficit de camas del MINSA es terrible. Nos falta 300% más de camas para poder responder a una atención más o menos adecuada. Entonces, si leen el estudio previo, las conclusiones son bien bonitos, ¿no? Este es un hospital seguro. Por ejemplo, este hospital es el hospital de Tumbes, rodeado está en una colina, rodeado de asentamientos pobres, y tiene acá el 30% de energía lo recibe por paneles solares. Básico. Yo no puedo tener un hospital que no tenga sistemas alternos de energía. ¿No ven? Se ve, ¿no? Tiene un sistema 50% del gas o gasolina está subterráneo. 2 pisos abajo. Si se incendia o estalla, no va a pasar nada en la superficie. Eso que está acá es el sistema de gas. Y tiene 100% de tomas de energía de la calle. Tiene reforzamiento para por lo menos el 30% nunca fallar. Porque el terremoto puede ser que me caiga el sistema eléctrico, que se rompa el sistema de gas, pero el 30% del hospital va a funcionar con el sistema de paneles solares.
son sistemas alternos, que son la reserva del hospital para el caso de desastres. El hospital Loaiza tiene dos temas diferentes de energía, que vienen de dos fuentes de la calle diferentes. Y además de eso tiene un sistema de queroseno o petróleo, que es un montón de bulla, pero que funciona. Y en las prácticas hemos demostrado que funciona. Entonces, cada uno tiene que saber cuánto es mi reserva y cuánto puede trabajar un sistema de respuesta, ¿no? Tiene esto, tiene vidrios templados, tiene salas de trabajo. Este es el Hospital Tumbes. Esto fue cuando recién le iban a inaugurar. Todos los vidrios son templados, todititos. Tiene zonas. Esto es un hospital en Israel que es mejor todavía, porque en la zona de espera tiene en las paredes, tiene empotrados sistemas de gas, electricidad, cosa como para poder poner ventiladores mecánicos. Entonces yo tengo para expandir mi hospital, por ejemplo, en esta sala, si yo quisiera hacer algo por la comunidad, hubiera puesto sistemas de gas protegidos y electricidad para poder poner ventiladores mecánicos o camas clínicas, como lo hacen en otras partes, ¿no? Este es un hospital de Israel preparado para desastres nucleares y desastres biológicos. Acá tienes, por ejemplo, acá entran 30 camas, creo, en todo ese ambiente, 15, y cada cama tiene un toma de gas, oxígeno, perdón, y aire comprimido para poner UCIs, 30 camas de expansión. Este es en el cuarto piso. Tiene 4 pisos con unos 20 ambientes iguales. Todos ellos preparados para desastres. En Japón, por ejemplo, el 30% de las camas están vacías, por ley. No pueden ocupar más del 30%, más de 60% de camas. En Israel, el 50% de las camas vacías, porque en una intifada, una bomba que te abarca más o menos 5 cuadras de desastres, te destroza 5 cuadras alrededor. O sea, una bomba acá, 5 cuadras, todas son destrozadas. ¿Cuánto llega? Miles de muertos, miles de heridos, en una bomba, ¿no? Entonces, ellos están expuestos a bombas permanentemente. Entonces, ¿qué tienen? Tienen hospitales que tienen 50% de capacidad de expandirse en áreas de críticas, áreas UCI, no áreas comunes corrientes, áreas UCI. ¿Qué quiere decir? Que si tiene, por ejemplo, llega un desastre, en el hospital tiene 500 camas, tengo 250 camas de UCI, preparadas para responder. A eso se refiere prepararse para responder. Aquí en el Perú no hay ninguna cama libre. Si ustedes buscan una cama en un hospital, no hay camas libres. Este, por ejemplo, el Hospital de Tumbes, separación entre cama y cama, en una sala de hospitalización normal, 3 metros. En esos 3 metros puedo poner camillas. En este cuarto de 2 camas, puedo entrar 2 camillas más. Expansión probable de este ambiente, 100% de expansión de este hospital. Trabaja con 180 camas, llega a 360 camas si yo requiero más atención. Y cuando dicen quiero más camas, no, doctor, no puedo poner camas. Y hemos dicho que no se pueden ampliar la capacidad de respuesta. Quieren más camas, de más rápido altas a los pacientes. El problema en el Perú no es muchas veces, por ejemplo, el hospital Loaiza para saturado. Cuando ocurrió el terremoto de Pisco, dimos de alta al 80% de los pacientes del hospital Loaiza. ¿Qué quiere decir? Que no querían estar en el hospital, están por anemia, por estudio, porque le duele la cabeza, porque cada una semana lo van a operar. 80% de los pacientes se fueron de alta en un día. ¿Qué quiere decir? Que no requerimos tantos pacientes hospitalizados, que vienen por consulta externa, la mayor parte de pacientes, o son crónicos que pueden estar en su casa. No requieren estar hospitalizados. Peor, se hace un estudio y el tiempo de permanencia de un paciente en medicina interna debe ser de 5 días promedio, en cirugía de 3 días promedio, en ginecología un parto normal, 1 día o día y medio máximo. Pero tengo pacientes en mi hospital que tienen salas con 15 días promedio. En vez de atender un médico, en vez de atender a su paciente, le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas. Mi hospital. Entonces, ¿qué? Nunca hay camas libres, nunca hay pacientes que puedan entrar por emergencias saturadas. El problema de las emergencias, si ustedes van a ver emergencias, les voy a pasar un montón de fotos de emergencias, las camas están vacías. La emergencia totalmente vacía. El concepto de acá del Perú, de emergencia, es pésimo. Hospitales con un pabellón de emergencias de 5 pisos, mal, pues esos pacientes son de hospitalización, ¿no? ¿Por qué Revalide ha hecho una sala de, ¿cómo se llama? Mejor no los hospitales. ¿Por qué ha hecho un hospital más
de emergencias. No debió hacerlo. Lo que tiene que hacer son hospitales periféricos que atiendan la rutina de cosas de pacientes que son de consultorio externo. Pero ya lo hicieron, pues. Eso es gastar plata. 5 minutos, doctor. Ya voy. Falta un montón de fotos. Me corta. Bueno, esto es un ambiente de aislamiento de tres cuerpos, donde el primer cuerpo se desnuda, el segundo y lo bañan, el segundo cuerpo se cambia, entra en una sala de sistema de vigilancia, sistema de respuesta contra incendios, área de expansión hospitalaria. El hospital tiene que expandir. ¿Con dónde puede expandirse un hospital? Este hospital es el hospital de Cajamarca. Toda esa zona que está ahí se puede expandir. El plan de respuesta hospitalario tiene que ser dirigido este es en Canadá, donde se ve cómo se llama la comunicación directa con los bomberos, directa con la policía, directa con la alcaldía. No poner un plan del hospital si no está conectado con todo lo demás lo que van a responder. No puede ser el plan de mi hospital para desastres de la comunidad. Tiene que ser el plan de mi hospital con todo lo demás. Entonces tiene que haber reuniones del director hospital y el COE con las autoridades locales. Si no, no sirve el plan. Este es el COE en Pisco. Vamos a pasar a esa anécdota, lo vamos a pasar. El equipo de trabajo, sistema de comunicación en Japón, cómo están en un hospital de acá de Perú, cómo están sus tanques de agua, sus reservas, todo está ahí. Saber cómo está diseñado su hospital. El hospital Loaiza, las zonas verdes, zonas seguras, las zonas grises, zona de transporte y área de expansión, ¿no? Y si colapsa el hospital, nos vamos a Lolo Fernández, que actualmente ya no puede ser. ¿Por qué? Porque el 60% de Lolo Fernández se ha vendido. Este hospital, esto que está acá en verde, es el estadio de la U, que cuando no se había vendido, teníamos un convenio para que si ocurre un desastre en el hospital Loaiza, todos los pacientes van a ser atendidos ahí. Poner carpas entre los pacientes ahí. Pero ahora, ¿qué ha pasado? Se ha vendido el 60% del estadio. Ya no sirve. El plan tiene que cambiar. Este es Japón, un simulacro de un desastre por incendio de avión. Y lo que ustedes ven ahí es un camioncito. Y ese camioncito tiene respuesta para 200 personas. Al costado van a ver una especie de telas. Se enrollan, hasta el fondo, ¿no? Y miren, y en menos de 5 minutos se forman, en cada una entran 40 personas, 120 personas también. Pero no solamente se abren las carpas, sino que en el suelo se inflan las colchonetas. O sea, yo lo extiendo, se inflan las colchonetas, ¿no? Y esto lo desechan después de atención. Lo usan y lo botan. Triaje, rescate en Japón. El plan debe ser simple, debe ser preparado para cada situación que yo me programe, y el plan debe ser hecho por la gente que va a participar. ¿Qué pasó en un hospital que yo conozco? Contrataron un experto PS para que haga un plan de desastres. Le pagaron como 10.000 soles para un plan de desastres. Agarró, llegó al hospital, tomó fotos, trajo a la semana un libro así, 300 páginas de un plan. El plan está ahí, nadie lo ha leído, nadie sabe para qué sirve. No es real. El plan debe ser hecho por ustedes, debe ser sencillo. 5 hojas. El plan de respuesta en el hospital. ¿Qué cosa dice mi plan? El problema va a ser este: terremoto, se cae el pabellón tal. ¿Quién va a abrir la puerta? ¿Quién va a rescatar a las personas? ¿Quién va a hacer daños y evaluación? ¿Dónde se van a poner las víctimas si es que se cae ese pabellón? Se acabó el plan. Y tienen que entrenarlo. La simulación. ¿Qué cosa es la simulación? La simulación es que yo me siento en una mesa con todo mi pabellón, enfermeras, técnicos, auxiliares, limpieza, vigilante que cuide mi pabellón. A ver, vamos a hacer el simulado del plan. Usted está acá, usted está acá, usted está acá. Hay un terremoto, se cae el piso. ¿Dónde vamos ahí? Track. ¿Usted qué va a hacer? Vigilancia. Ah, doctor, yo voy a abrir la puerta. No, primero me corta la llave de la luz, me cierras el gas y después abre las puertas. ¿Qué van a hacer los técnicos? Los técnicos, ocurre terremoto, abren las puertas y se van. ¿Qué va a hacer la enfermera? Todo lo demás salimos afuera. Todos salimos. Abrimos y nos vamos. Esperamos ahí. ¿Y cuánto esperamos? Hasta que el que está evaluando el ambiente, que es el vigilante, que ha recibido clases de evaluación de daños estructurales, entra y el vigilante dice: no hay nada, pueden entrar. Si no, no entran. Si no, no entran. Se acabó el plan. Ahora lo vamos a poner en acción. Simulación es cuando lo hago en mesa. Simulacro es cuando lo llevo a la práctica. ¿Ok? Entonces, primero se hace el plan, después se hace simulación y después se hace simulacro. Y el simulacro tiene que ser real.
ver cómo responde. Vamos a evacuar este pabellón de 20 pacientes. Vamos a ver cuánto demoramos en sacar estas 20 personas. ¿A dónde vamos a llevar? A ese lado vamos a llevar. Allá. Es simulacro. No es salir y pararse en un círculo amarillo. Eso es una parte del simulacro. No es. ¿Entiendes?